Jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de salud física y bienestar personal enfocado en algunas alteraciones que tenemos más que todo en la alimentación, jóvenes, ¿ya? Bien, estas alteraciones, trastornos de la conducta alimentaria, ahí nos vamos a enfocar ya en el bienestar de la persona, nos vamos a enfocar cómo estos trastornos de la conducta alimentaria van a afectar gravemente la salud física, pues, ¿no? Bien, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades, dice, psicosomáticas que se van a manifestar ¿dónde? En el organismo, en el cuerpo. Claro, se van a manifestar en el cuerpo, se van a mostrar ahí. Entonces son enfermedades psicosomáticas graves de origen multifactorial con significativa repercusión orgánica. Estamos hablando ya de algo muy complejo, el cual desde el acto de pensar, de la percepción de cómo estamos nosotros físicamente, va a afectar la parte orgánica del organismo. Tiene un origen, dice, pero multifactorial. Esos son los trastornos de la conducta, ¿ya? Dentro de esos trastornos tenemos pues la famosa anorexia nerviosa. Este es uno de los trastornos más comunes, más vistos, la anorexia nerviosa. ¿Qué es esta anorexia? Es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por ¿qué? Por una restricción, jóvenes, ¿ya? Tengan en cuenta esto, la anorexia se caracteriza por una restricción, jóvenes, ¿ah? Acuérdense, una restricción persistente de la ingesta habitual relacionada con la existencia de un miedo intenso a ganar peso y una distorsión de la imagen corporal y la forma de percibirse. Entonces, esta anorexia, ¿qué cosa es? Se caracteriza por la restricción de restringir persistentemente la ingesta, la alimentación, ya relacionada por qué, por un miedo. ¿Miedo a qué? A poder a subir más que todo de peso. Y esto va a estar marcado por una distorsión de la imagen corporal que también uno tiene de sí mismo. Uno está seguramente con el peso adecuado, pero por la distorsión de la imagen se va a ver con un peso mucho mayor a lo estándar, a lo normal que digamos, pero realmente puede que para otros esté bien, pero ella se va a percibir como con mucho peso, pues, ¿no? ¿Y qué va a hacer para eso? Va a restringir la alimentación, va a medir la alimentación, únicamente se va a volver una persona muy cuidadosa en cuanto al contenido de los alimentos para que no pueda poder subir más de peso. Entonces hay una restricción obsesiva causada por un miedo, jóvenes. No se olviden de esto, causada por un miedo. Vamos a ver unos criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa. ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos? La restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. ¿Cuáles son esas restricciones de la ingesta energética? Tenemos pues más que todo a los carbohidratos, ¿cierto? Los carbohidratos son los nutrientes que nos van a aportar energía, ¿ya? Entonces, esta persona con este problema va a restringir todos estos elementos, va a seleccionar su ingesta. Por lo tanto, va a empezar a crear algún tipo de anorexia, como su nombre dice, nerviosa. ¿Qué más? Miedo extremo a ganar peso o engordar. También se va a manifestar con un miedo y con una alteración en la que uno mismo no percibe su propio peso o constitución. Entonces, estos elementos son criterios de diagnóstico de la anorexia nerviosa, restricción de los alimentos, miedo a ganar peso y las alteraciones, a cómo se ve a sí mismo o cómo se percibe, ¿ya? Aspectos clínicos de la anorexia nerviosa. Vamos a ver algunos aspectos
clínicos de la anorexia nerviosa. Estos aspectos clínicos que se van a notar más que todo son la pérdida de peso por debajo del 85%. Imagínense el extremo al cual van a llegar algunas personas con esta trastorno, alteración de la alimentación. Otro problema que se va a presentar es la famosa amenorrea, ausencia de menstruación. Está tan débil la persona, pero tan débil, que ya prácticamente la menstruación va a desaparecer porque ya no va a poder, ¿de dónde más, no? ¿De dónde más? ¿Qué más? Tenemos algunas alteraciones dentales y bucales, como lesiones dentales, algunas pérdidas de piezas dentales. Entonces, también hay que ver esta parte. Como no hay nutrientes suficientes, entonces los dientes también empiezan a debilitarse, pérdida de calcio, más que todo. Otro, lanugo, vello fino en el tronco. Se va a notar esta característica muy particular en la persona que padece la anorexia. Un vello muy, pero muy fino en el tronco, ¿verdad? ¿Qué más? La alopecia, la caída de los cabellos del pelo. Por lo tanto, también va a ser un síntoma clínico de que está sufriendo algún tipo de anorexia nerviosa. Otro aspecto, el estreñimiento. El estreñimiento también es un indicio. El dolor abdominal, la intolerancia al frío, jóvenes. Intolerancia al frío. Va a sentir mucho, pero mucho frío. Imagínense que no tiene nada de grasa. La persona está prácticamente vegetal, se podría decir. Por lo tanto, la intolerancia al frío va a ser también bastante. ¿Qué más tenemos? Aspectos psicológicos de la anorexia nerviosa. También hay una parte en la parte mental. ¿Cómo va a afectar? Va a afectar más que todo en la distorsión de la propia imagen, la percepción que va a tener, se va a afectar en esta situación. Se va a percibir gorda cuando realmente está, se podría decir, en el promedio, ¿ya? Otro aspecto psicológico, baja conciencia de enfermedad, jóvenes, baja conciencia de la enfermedad, no tiene conciencia de lo que está pasando o no quiere entender lo que le está pasando. Por lo tanto, la baja conciencia de la enfermedad también es un aspecto psicológico de la anorexia nerviosa. Cambios bruscos de humor. Uno está bien, otro mal. Cambios bruscos que no le dejan llevar una vida normal, adecuada, ¿ya? Otro, el perfeccionismo, rigidez y autoexigencia. Imagínense si está controlando todo lo que ingiere, capaz de memorizar o aprender los componentes de los alimentos, todas las medidas, por lo tanto, se está convirtiendo en un perfeccionista, rígido y autoexigente, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Estados depresivos. La persona va por momentos a sumergirse en la depresión de que no vale nada, que todo lo ve negro, que todo es así, entonces se está sumergiendo en un estado depresivo. Dificultades en la expresión emocional, encerrados en sí mismo, ensimismados en su persona, por lo tanto, la dificultad de la expresión va a ser prácticamente nula, ¿ya? Entonces, no se olviden de estos aspectos psicológicos de la anorexia nerviosa. Pasamos al otro punto de la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la presencia de episodios recurrentes de atracones y de conductas compensatorias inapropiadas y frecuentes para no aumentar de peso. Acuérdense de esto, la anorexia era una restricción excesiva en cuanto a la ingesta de alimentación, pero la bulimia no. Es un trastorno de la conducta alimentaria creativa. ¿Por qué? Por la presencia de episodios recurrentes de atracones, jóvenes, ¿ya? Y de conductas compensatorias para esto, inapropiadas y frecuentes para no aumentar de peso. La finalidad de cada uno de ellos, tanto de la anorexia como de la bulimia, es el no aumentar de peso. Ese es el meollo, ¿ya? No aumentar. En la anorexia hay una percepción engañosa, la cual se percibe que a pesar que está bien, pero se percibe que está mal. En cambio, la bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de episodios recurrentes de atracones. Hay muchos atracones en esta parte de la vida, ¿ya? En la anorexia la persona se restringe, ¿verdad? En cambio la bulimia no se restringe, le come y los famosos atracones, después se siente mal, después hay una conducta de miedo por lo que hizo. Entonces eso también va a ayudar a la persona.
Entonces hay que ver eso, ¿eh? Los atracones, las conductas compensatorias inapropiadas y frecuentes para no aumentar de peso. Ambos, el objetivo es no aumentar de peso, pero ambos también difieren de alguna cosa, de algún método para llegar a esto. Y ya hay que estudiar esta parte. Otro, características de las personas que padecen bulimia. Vamos a ver algunas características. Mantiene, dice, oculto el síntoma llevado a una doble vida, una conducta aparentemente normal de cara a los demás y la conducta sintomática propia del trastorno. O sea, mantienen oculto este síntoma, ya llevando una doble vida. Se muestra en algunas partes del episodio, se muestran bien que no pasa nada, pero por un momento se esconde y se doblega frente a su enfermedad, llevando ¿a dónde? ¿A dónde llega? A los famosos atracones. Hay unas personas que ya superaron esta parte, pero algunos todavía no. Entonces hay que ver esa parte. A diferencia, dice, de la anorexia, son personas que suelen estar en un peso normal. ¿Ah? En cambio, la anorexia no. Se muestra claramente que está padeciendo de esa enfermedad, pero en la bulimia son personas que suelen estar en un peso normal o en sobrepeso, por lo que la enfermedad puede permanecer oculta hasta que la persona decide pedir ayuda o hasta que la descubren ante una conducta patológica de repente de algunos atracones reiterativos, periódicos y que no es usual en esa persona. Entonces, estas son algunas características de las personas que padecen bulimia. Criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa. Algunos criterios diagnósticos, episodios recurrentes de atracones. Uno se da cuenta, ¿verdad?, que está yendo a vomitar. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como qué cosa, el vómito, el autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos, medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Entonces, son algunos comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar, como hemos dicho, el aumento de peso. Otro, los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Ahora tenemos la autoevaluación, se ve indefinidamente influida por quién, por la constitución y el peso corporal. Y la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, jovencitos. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esta parte. Aspectos psicológicos de la bulimia. ¿Cuáles son esos aspectos psicológicos? La sensación de pérdida de control. Entonces ambos están en esta lucha, tanto en la anorexia como en la bulimia, una sensación de pérdida de control de lo que está haciendo, lo que va a realizar. ¿Qué más? Una baja autoestima y aceptación personal. Hay una baja autoestima frente a este trastorno de la alimentación. El uso de la comida como mediador emocional, impaciencia e impulsividad, baja tolerancia a la frustración, jóvenes. O sea, la parte psicológica, la parte de la alteración alimentaria nos va a conducir a una baja toleración, una baja tolerancia a la frustración. Otro, ideas obsesivas con la comida, inestabilidad emocional, comorbilidad, con trastornos depresivos y de ansiedad, insatisfacción con la propia imagen, jóvenes. Entonces no se olviden de esto, el aspecto psicológico de la bulimia, la sensación, o sea, el pensamiento está empezando a elucubrar algunas partes que pudiera estar ocurriendo o se estaría saliendo de lo que previamente habían quedado, se podría decir. ¿Ya? Entonces hay una sensación de pérdida de control de lo que va a hacer, baja autoestima, sentimientos de culpa, impaciencia, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y todos estos elementos, estos aspectos psicológicos de la bulimia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta aquí llegamos, ¿ya? Es aspectos psicológicos de la bulimia. Estaría bien que los repasemos para tener en claro lo que va a ocasionar tanto la anorexia como la bulimia en la parte mental lo va a afectar. Entonces hay que estar atentos, alertas a lo que vaya a pasar para poder nosotros de alguna manera ayudar a las personas. Ya, jóvenes, que para eso estamos aprendiendo. Bien, entonces hasta aquí terminamos la clase y continuamos la siguiente semana, jóvenes.